Hola a todos, mi nombre es Rubí Mayerle Jiménez, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión hablaremos sobre la ampliación de capital y políticas de dividendos. La ampliación de capital es cuando una empresa que suele llegar a situaciones donde se analizará un aumento de capital, con el fin de que le permita ejecutar futuras situaciones por medio de los socios que tiene la compañía o por nuevos inversores. Esto se produce por falta de liquidez de la empresa, expansiones que se realizan, ingreso de nuevos inversionistas o compensación de créditos ya existentes. La ampliación de capital lleva a la creación de nuevas acciones o participaciones donde se aumentará el valor nominal del que ya se encuentra. Esto va dependiendo de las diferentes modalidades que se tienen. ¿Cómo se ejecuta esta ampliación de capital? La asociación se debe llegar a un acuerdo contando con la aprobación de la Junta General de Accionistas y donde se modifiquen los estatutos sociales. Tipos de ampliación de capital. Tenemos en primera instancia aportación dineraria, aumento de capital mediante los aportes de efectivo al patrimonio de la sociedad. También tenemos el aporte no dinerario, que es el aumento de capital mediante la aportación de bienes intangibles. También tenemos compensación a créditos. Este se realiza por compensación a créditos existentes, vencidos, los cuales deben ser líquidos, vencidos y exigibles. Para el caso de sociedad limitada. En el caso de sociedad anónima debe ser al menos 25% créditos vencidos, líquidos y exigibles, y vencidos no pueden ser superiores a 5 años. Los cuales deben ser acompañados por un informe de la organización donde esté el detalle de la naturaleza y características de los créditos a compensar, el importe de los créditos que se enumeren y la participación va a corresponder entregando la participación a la sociedad, a cambio de extinguir la deuda existente por parte de la entidad. En políticas de dividendos podemos comentar que estos se consideran fuentes de financiamiento traducidos en políticas de dividendos. Estas a su vez son fuentes de información que facilitan a los accionistas la toma de decisiones para el futuro de sus nuevas inversiones. Esta forma parte de decisiones a tomar de la empresa debido al impacto financiero que éstas logren obtener, tal y como lo es llevar a cabo una inversión, la cual se realiza con el objetivo de obtener rendimiento, en este caso traduciéndolos en dividendos. Por dividendos tenemos el dividendo por razón de pago. Indica el porcentaje por unidad recibida que se distribuye entre los accionistas en forma de dividendos en acciones de la empresa. Y su utilidad por acción. Tenemos los dividendos regulares. Estos se ejecutan un dividendo fijo en cada periodo informando acciones positivas y dando a conocer que la empresa se desarrolla correctamente. Al incrementar las utilidades, asimismo se incrementará el dividendo regular. Dividendo regular, pagos y adicionales. Esto se les proporciona a los inversionistas el ingreso estable y necesario para generar confianza con el fin de compartir utilidades de un periodo evidentemente bueno. Al incrementar el dividendo regular es porque las utilidades se han incrementado. Tenemos un dividendo en acción. Es cuando se afecta el pago de dividendos, el pago de dividendos en acción a los accionistas, con el cual se indica el cambio en las cuentas de capital en cambio de utilizar los fondos. Dividendo de acción. Es utilizado para reducir el precio del mercado de las acciones de la empresa mediante el incremento de las acciones adjudicadas por cada accionista. Se suele creer que el precio de las acciones es muy alto y al hacer una reducción en su precio, estas pueden ser una dinámica en sus transacciones. Tenemos la recompensa de acciones. Esta se realiza cuando las divisiones de acciones no tienen efecto sobre la estructura del capital de la entidad, por lo que se incrementa el número de acciones en circulación y se reduce su valor contable. Se suele intercambiar ciertas cantidades de acciones circulares por una acción. Esto para contar con acciones para el plan de acción para empleados. Y elevar el valor nominante de las aportaciones cuando las acciones se venden
a un precio por debajo del valor contable, retirando las acciones en circulación. Registros contables. Son el resultado de la compra de acciones comunes para reducir el efectivo y establecer un activo denominado como acción de tesorería, el cual cuando una deuda de capital social está activa, el cual se emplea para indicar la presencia de acciones recompradas en el balance general. En conclusión, las acciones y dividendos y el incremento de acciones podrá tener un efecto beneficiario para la entidad y a su vez le hace un mal a la empresa, lo cual quiere decir que las acciones pueden llegar a que el pago en acciones a una empresa, estas son adquiridas con un valor disminuido, haciendo que la empresa obtenga acciones de mayor valor. Y al ser accionista de la empresa solo podrá tener acciones minoristas, lo cual no le daría un porcentaje necesario para ser el accionista con mayor autoridad. Para finalizar, se puede decir que la ampliación de capital es muy oportunista y en el caso de la entidad no cuente con la liquidez suficiente para cubrir sus gastos y es considerada como una alternativa de financiamiento para cubrir ciertas obligaciones de forma eficiente. Y asimismo se debe tener en cuenta los riesgos a los cuales quedará expuesta la empresa. En cuanto hablamos de política de dividendos, pues podemos decir que esta se encarga del pago de dividendos a los accionistas que conforman a la empresa. De dicha forma se podría distribuir tanto la cantidad mayor a un mayor financiamiento por medio de esta política de dividendos se establece que pretende que el pago sea constante y preside cada año, ya que sean las ganancias suban o bajen, lo cual asegura al inversionista recibir un dividendo dándole al inversor la seguridad y la ganancia. Esta fue mi explicación a lo que entendí sobre el tema de ampliación de capital y políticas de dividendo. Gracias.